Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, esta predicación de Deuteronomio, el capítulo 2. Vamos avanzando con el estudio de toda la Biblia. Comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora estamos en Deuteronomio, el capítulo 2. El tema para este capítulo es la fidelidad de Dios con Israel en el desierto. Y cuando hablamos del desierto, tenemos que hablar de un Israel como peregrino, en el peregrinaje. Su peregrinaje fue de 40 años. Y aquí estamos personas que hemos peregrinado en este mundo. Unos tienen pocos años de peregrinaje, otros menos de 40 años de peregrinaje, y también estamos personas que hemos peregrinado más de 40, otros más de 60, más de 70 años, y llega el momento de morir. La Biblia dice que por medio de Moisés en el Salmo 90 que el peregrinaje de un hombre puede ser 70 años y en los más robustos puede ser 80 años. Con todo, dice que son años molestosos ya y llega el momento de la muerte. A todos nos llegará. La vida aquí en la tierra es corta, efímera, es pasajera, es transitoria. Y Dios dijo que la generación de 20 años arriba morirían en el desierto por su incredulidad. No era la voluntad de Dios que Moisés enviara espías para que reconocieran la tierra, pero lo hizo Moisés, dice que le pareció bien y Dios se lo permitió, y fue triste el informe de 10 de ellos, un informe negativo. Afirmaron que la tierra era buena, pero que había gigantes y que eran ciudades amuralladas. Y también dijo que era muy difícil, que eran ciudades inexpugnables. Y ese informe negativo desalentó a todo el pueblo y murmuraron contra Dios y se quejaron contra Moisés y se rebelaron. Y Dios en su enojo santo dijo que esa generación de 20 años arriba no entrarían a la tierra prometida, sino los jovencitos de 20 años hacia abajo. Significa que cuando estaban frente a Jericó, esos jovencitos de 20 años ya tenían 60 y estaban listos para ingresar a la tierra que fluye leche y miel. En el capítulo 2, al igual que el capítulo 1, miren que la Reina Valera tiene un buen título allí en el capítulo 1, Moisés recuerda. Y en el capítulo 2, también Moisés recuerda todo el recorrido, lo más resaltante, lo más importante. ¿Por qué había que recordar? Porque allí en el pueblo estaba una nueva generación que no había oído cómo Dios obró 40 años en el desierto. Y a nosotros siempre nos toca contar la historia, la historia de Cristo. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que nos encontramos con una persona perdida, le contamos el Evangelio, le contamos la historia. Que Dios vino a esta tierra, que Él vivió santamente y que Él murió en la cruz por nosotros. Y toda persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, recibe el perdón, una vida nueva y también la vida eterna. Y esa historia siempre hay que contarla otra vez, y puede ser que tengamos que contarla miles de veces, pero siempre será la misma historia, dicha de otra manera, pero la misma historia. Y la misma historia aquí Moisés se la está contando al pueblo de Israel, porque muchísimos niños habían nacido, muchísimos jóvenes no la habían oído.
Y los padres siempre usamos la técnica de la repetición. A nuestros hijos tenemos que repetirle y repetirle la palabra del Señor. Miren cómo dice en el mismo libro de Deuteronomio, busquen un momentito el capítulo 6 y el verso 7. Deuteronomio, que significa nueva ley o segunda ley. Deuteronomio 6, 7, y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué está haciendo Dios en el capítulo 2? Repitiendo, por medio de Moisés, dando a conocer la fidelidad de Dios con Israel en el peregrinaje por el desierto. Vamos a estudiar este capítulo en 5 partes, como lo hemos hecho con otros capítulos también. Primero, Dios le recordó a Israel su fidelidad en el desierto, en su peregrinaje. Dios les recordó. Leamos 2:1. Luego vinimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Aquí rodear el monte de Seir es el monte de Esaú. Era el hermano de Jacob. No recibió la primogenitura porque la despreció. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Volveos al norte era: suban y tomen posesión de la tierra. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. ¿Por qué los llama hermanos? Porque la tierra prometida Dios se la ofreció a Abraham, también a Isaac y a Jacob. Y Esaú es hermano de Jacob. Entonces él también tenía su parte allí. Dios le dio esa tierra y notamos que Dios ordena que esa tierra no sea tocada. Dice el versículo 5: no os metáis con ellos, con los de Esaú, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, ni un pie cuadrado, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pero estaban prohibidos tocar su tierra. Y Esaú no era bueno, ni tampoco su descendencia. Pero aquí aprendemos que Dios es fiel, Dios es bueno con la gente que no es buena. Y Dios también provee. Miren que los asesinos y los que roban y descuartizan también respiran el mismo oxígeno que ustedes y que yo respiro. Y el Señor también les da de comer y también les da agua, toman de la misma agua y también se ponen la misma ropa, porque Dios es bueno. Y hay padres que siempre preguntan si sus hijos se portan mal, si está bien que les den de comer. Pero claro, al que se porta bien hay que darle de comer, al hijo que se porta bien, y al que no se porta bien, al que no tiene buena conducta también. Porque Dios hace caer su sol sobre gente buena y sobre gente mala, sobre justos y sobre injustos. Y aquí vemos que esta gente no era buena, pero les dice: su tierra no se la pueden tocar. Pues Jehová tu Dios, vean el verso 7, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios
ha estado contigo. Y ahí está la frase más hermosa de los versículos 1 al 7. ¿Cuál es? Y nada te ha faltado. La gente quema el año 2024, lo van a quemar porque están amargados. Pero hermano, ¿qué nos ha faltado en el año 2024? Lo que sí nos ha faltado, adorarle, reconocerlo, obedecerlo. Sí nos ha faltado predicar más. Sí nos ha faltado ser más generosos y ser más obedientes. Pero a Dios no le ha faltado nada. Dios ha sido bueno dándonos todo lo que necesitamos y nada te ha faltado. Un médico me conversaba durante esta semana que ya la enfermedad número 1 en nuestro país, el Ecuador, por poco es esta enfermedad llamada diabetes. Y la diabetes tiene que ver con que comemos mucho. No solamente que se come grasa, sino mucha comida a toda hora. Y en esta pequeña ciudad se han multiplicado los restaurantes, ¿verdad? Hay por todos lados, y a la medianoche y a las 10 de la noche todos están repletos. Y entonces están repletos y el estómago repleto, y todo eso hace que la enfermedad prolifere. ¿Se dan cuenta? Eso de entender que Dios no nos hace faltar nada. Como decimos, la gente no se muere porque no come, sino porque come. Y la comida lleva a la tumba, porque la comida tiene que ser equilibrada. Hay que comer saludable. Pero no nos cuidamos. No digo que no se cuidan, no nos cuidamos. Y usted come a la medianoche, yo también. Y entonces ahí están las consecuencias, hermanos amados. Y nada te ha faltado. ¿Ustedes han conocido en nuestro contexto a una persona que haya muerto de hambre? No conocemos. Y en verdad hay lugares en el mundo donde hay mucha hambre. Pero el Señor dice que Él aún sustenta a los pajarillos del cielo. Y si a los pajarillos del cielo no les hace faltar nada, mucho más a nosotros. Y qué hermoso cómo termina el verso 7 diciendo, y nada te ha faltado. Mi hermano, nada le ha faltado a usted, ni a mí tampoco. Nada nos ha faltado. Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es el pastor de ellos, si les predicamos, nada les faltará. La cosa es que estamos preocupados porque no me falte nada a mí, pero tenemos que estar preocupados por aquellos en el mundo que no conocen a Jesús y que sí les falta. Así que a mí nada me faltará, pero también tenemos que orar para que a ellos no les falte nada. Nada me faltará y también digamos nada les faltará a ellos. En segundo lugar, Dios ordenó a Israel que respetaran a Moab y su tierra. ¿Quién era Moab? Los moabitas venían como fruto de una relación de incesto de Lot con su hija mayor. Acuérdense que Lot, el sobrino de Abraham, él era el hijo de Harán. Tare tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Entonces era su sobrino. Y era un hombre temeroso de Dios, pero ambicioso. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y ahí aprendió toda la depravación sexual de Sodoma. Y sus hijas aprendieron eso. Porque en Sodoma los padres convivían con las hijas y las hijas con los padres. Y convivían hombre con hombre, mujer con mujeres. Y también había la pedofilia. Había toda depravación sexual. Por esto Dios ordenó destrucción total. Y por eso también, hermanos, Dios ordenó que los cananitas todos sean destruidos. Porque
desde el anciano hasta el niño, todos estaban corrompidos. Y la orden era: mata todo, destruye todo. No tenían que dejar con vida nada, ni a nadie. Pero ellos ellos desobedecieron. Con Sehón sí lo hicieron así, con Hesbón, pero no lo hicieron con todas las ciudades. Entonces, en los versículos 8 al 15, Dios le pide al pueblo, Dios ordenó que respetaran a Moab. Entonces los moabitas eran el resultado de la relación de incesto. La hija mayor de Lot lo emborrachó al padre y se acostó con él, y ella quedó embarazada. Y de allí nació este hijo llamado Moab, que permanentemente fue un aguijón para Israel. Pero era parte de Abraham y también parte de la promesa de alguna manera. Y entonces Dios le dio a Moab un terreno, un territorio, y Dios, que es bueno con el bueno y también con el malo, le dijo que esa tierra no sea tocada. Miren el versículo 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, llamados Seir, y sigue, que habitaban en Seir por el camino del Arabá. Hermanos, cuando ustedes lean en la Biblia el Arabá, se refiere a una enorme llanura que comienza al norte en el mar de Galilea, va descendiendo por el mar Muerto y sigue descendiendo al sur hasta el mar Rojo. Toda esa inmensa llanura, alrededor montañas, se lo llama el Arabá. Comienza en el mar de Galilea, sigue bajando por el mar Muerto y llega al sur, lo que conocemos como la península arábiga. Ahí está el mar Rojo. Nos dicen que es camino del desierto de Moab. Vean el verso 9. Y Jehová me dijo, ¿qué me dijo? No molestes a Moab. Ya conocen ustedes el origen de Moab, pero dice, no los molestes. Déjenlos allí tranquilos, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Porque yo he dado a Ar, este era descendiente de Moab, por heredad a los hijos de Lot. Entonces Dios les dio esa tierra. Y Dios le ordenó al pueblo de Israel que los moabitas no sean inquietados, sino que les deje su tierra. ¿Se acuerdan que quería pasar por allí y no se lo permitían? Luego Balac, el rey de Moab, contrató a un adivino, a un profeta llamado Balaán, un hombre con una conducta muy cuestionable, para que maldijera a Israel. Y este profeta no pudo porque Dios no se lo permitió en ninguna manera, pero sí fue un instrumento del diablo para pervertir a Israel. Hizo que las moabitas bajaran hasta los campamentos de Israel y sedujeran y tentaran a los hombres jóvenes y adultos de Israel. Y fueron a sus cultos y fornicaron y se revolcaron con ellas. Y trajo un gran mal, hubo una gran matanza. Todo esto fue un consejo del malvado Balaán. Y sin embargo aquí Dios está diciendo que no molestes a Moab. ¿Por qué? Dice el verso 10, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Los moabitas los vencieron. Israel tenía que vencer a sus enemigos y los moabitas vencieron a esos gigantes y tomaron posesión de esa tierra que Dios se las dio.
Hermanos, ¿qué aprendemos? Dios es justo con el malo también. Y algunos dicen, ¿y por qué no lo ha aniquilado Dios al diablo? Dios es justo. Y Dios es justo también con Satanás. Está ya predicho, afirmado por Dios, que él tendrá su final. Llegará el momento, se le acerca el día y dice, él sabe que tiene poco tiempo, cuando él será echado en el lago que arde con fuego y azufre. No ha sido todavía echado, así que todavía está libre. Fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario y junto a Cristo somos más que vencedores, pero todavía puede hacer mucho daño. Y sigue siendo el tentador, la serpiente antigua, el diablo. Esa palabra significa calumniador, lo que tanto abunda hoy. Cuando una persona calumnia, y si alguno escribe por las redes sociales una calumnia, está obrando como el diablo. Así que el diablo tiene su tiempo y sabe que le queda poco. Y Dios es justo con los de Seir, fue justo con los de Moab. En tercer lugar, Dios ordenó a Israel, al igual que el caso anterior, que respetaran a Amón y su tierra. Ahora, ¿quién era este Amón? Este era otro o el segundo hermano de Moab. ¿De dónde vino este Amón? También fue el fruto de la relación de incesto de la hija menor de Lot con Lot. ¿Dónde aprendieron esta práctica depravada? En Sodoma y en Gomorra. Hermanos y hermanas, si sus hijos andan con mundanos, van a aprender sus prácticas. Si se juntan con fornicarios, terminarán siendo fornicarios. Y si andan de amigos con los que fuman droga, bueno, ya mismo su hijo andará por ahí echando humo. Y tengan la plena seguridad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Una cosa que debemos hacer los padres de familia es orar y guiar a nuestros hijos para que se rodeen, para que su círculo sea un círculo de discípulos de Cristo, de genuinos cristianos. Padres de familia, escuchen este consejo. Nos lo dieron a nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños. Oren al Señor, trabajen, luchen, animen, aconsejen a sus hijos para que se rodeen con jóvenes que tienen una buena reputación y que temen a Dios y que le aman a Dios y que no andan en malas prácticas. Que no se junten con esos jóvenes que andan robando, que hacen trampas para pasar un examen, ni con los que sobornan, ni con los que andan en vicios, ni los que se andan acostando con la enamorada. No tener con ellos contacto. Contacto solo para predicarles el evangelio, pero no amistarse con ellos, porque tengan la plena seguridad de que van a aprender la misma plaga. Decimos otra vez, el que se junta con lobos, a aullar aprende. Y entonces estas personas, cuando Lot fue con sus hijas a Sodoma y Gomorra, las hijas aprendieron todas las depravadas prácticas de Sodoma. Y entre esas depravadas prácticas estaba el incesto. Como la mayor le dio de beber a su padre y lo emborrachó y se acostó con ella y quedó embarazada y nació Moab, la menor también, no se dice el nombre, lo emborrachó al padre y se acostó con el papá. Y nació Amón. De ahí vienen los amonitas. Y como venían de Lot, también Dios le repartió una tierra y dice que no los inquiete. Veamos desde el verso 16 al 23. Dios es justo con los malos. También. 16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, ¿de cuántos? De 20 años arriba. Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar,
Y cuando te acerques a los hijos de Amón, ¿qué pasa? No los molestes. No los molestes. Ni contiendas con ellos. No los molestes. Ahora en esta ciudad andan personas por ahí encapuchadas, no se los puede ni mirar. Hermano, si ya se puso cambiando la luz verde y ese que está adelante está con su teléfono celular y no se mueve, hermano, por favor, una cosa, no le pite. No le pite, no lo moleste. Porque una hermana que asiste aquí, un hombre se bajó de su carro y le apuntó con una pistola porque le pitó y le dijo, no sabía que le iba a molestar esto. No sabía. Voy a tener cuidado otra vez. Así que ella pudo morir por pitar. Así que no lo moleste, déjelo allí. Esas personas quedan mirando, ponga su mirada en el Señor. No lo moleste, porque esa gente puede matar. Claro, pues sí matan de veras. Son personas tomadas por el mismo enemigo. No, los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles. Ya saben ustedes, parece que vivimos en un país que desconocemos. Y dice, no los molestes. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes. Estamos leyendo en el 19. Ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. ¿Era gente amiga de Dios o enemiga de Dios? Eran enemigos de Dios, pero Dios le dio también tierra para ellos. Estamos leyendo del 16 hasta el 23. Dice el verso 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso. No tenemos aquí en el templo somsomeos, que miden más de 2 metros. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Bien, ¿qué quería Dios? Que los descendientes de Esaú, Dios les dio una tierra, dice, no los molesten. Los de Moab también tenían territorio, no los molestes. Y los de Amón también tenían su territorio, no los molestes. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios controle el mundo. No se preocupen, hermanos. Hay gobernantes humanos y hay reyesuelos por todas partes. Y también hay gobernantes honorables. Pero Dios lo controla todo. Él es soberano y Él reparte la tierra como a Él le parece. Y los que gobiernan y se jactan en su cargo, muchos de ellos gobiernan porque Dios se los permite. No piensen ustedes, hermanos, que la próxima persona que va a gobernar este país será puesto por ustedes. Olvídese. Eso Dios sabe ya quién es. Y toda persona que gobierna, todo presidente de turno, Dios lo permite. Y alguno dirá, ¿y la persona que gobierna Venezuela, Dios también lo permite? Claro, Dios lo permite. De cada país latinoamericano. Y el presidente de Corea del Norte también, todos gobiernan porque Dios lo permite. Cualquiera sea el país del mundo y quien quiera que sea, de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, donde quiera que sea,
políticamente hablando, Dios lo permite. Vean que aquí Dios es el que le dio un pedazo de tierra a cada una de estas personas. Porque ¿qué es soberano? Que lo controla todo. Y Él distribuye la tierra como a Él le parece. Y está diciendo aquí, a estos tres, los de Esaú, los de Amón y los de Moab, no los molestes. En cuarto lugar, ya el pueblo de Israel había estado como 38 años pastoreando el desierto. Habían permanecido de manera muy especial allí en Cades Barnea, y vuelta, y cuando ya se acercaban los 40 años, Dios le dijo que suban, que avancen hacia el norte y comiencen a tomar posesión de la tierra prometida. Ya habían culminado los 40 años y la sentencia se había cumplido, que los de 20 años arriba murieran en el desierto. Entonces eso ya estaban hechos cenizas. A lo mejor los huesos estaban por allí, la calavera también, pero ya habían muerto, tal como Dios lo dijo. Y entonces una nueva generación debía entrar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hizo Dios en los versos 24 y 25? Dios animó. Esa palabra es importante. Dios animó a Israel. ¿Para qué? Para que comenzara a tomar posesión de la tierra prometida. Dios lo animó al pueblo. Veamos los versos 24 y 25. Miren en su Biblia. Levantaos, levántense, salid, es imperativo, ¿verdad? Y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón. Este es el primer rey con el que tenían que enfrentarse y derrotar. A Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. El verso 25 es maravilloso. Hoy comenzaré, dice Dios, a poner ¿qué cosa? Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Yo tengo que, así tiemblan los corruptos cuando oyen que un íntegro de corazón tomará el liderazgo. Hermanos, si entre nosotros se levantara una persona que va a comenzar a juzgar y a hacer justicia con las personas que han hecho tanto mal a este país, tengan la plena seguridad que muchísimos comenzarán a temblar y todos comenzarán a huir, porque huyen cuando saben que una persona honorable sube al poder. Dios aquí está animando al pueblo de Israel y dice: ustedes son íntegros, ustedes tienen mi apoyo, ustedes son conmigo invencibles, y quiero decirles que sus enemigos van a tener temor, van a tener espanto, van a temblar y se van a angustiar. ¿Recuerdan en las épocas de colegio, si sabía que el profesor de matemáticas ya fue cambiado, ese dejaba copiar y no enseñaba mucho y les daba libre las horas para que hagan lo que les parece? Y todos sacaban 100 sobre 100. Lindo el maestro. Pero ¿qué pasa? Pues luego el inspector general o el rector viene y dice: señores,
les quiero informar que va a venir un maestro que es muy reconocido. Ustedes han oído de él. Todos saben que ese maestro es excelente, pero no le regala ni un punto a ninguna persona. Es exigente, ese no va a permitir que ninguno haga trampa, no pueden entregar ningún trabajo atrasado, tienen que hacer todos sus ejercicios y el que no aprende la materia sencillamente la pierde. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Comienzan a temer, tener espanto, a temblar y a angustiarse. Porque tenían uno que los solapaba, pero ahora viene uno que es firme, es estricto, limpio, honorable. Entonces Dios anima al pueblo diciendo: no tengan temor, anímense, comiencen porque yo estoy con ustedes. Y al primer enemigo que tenían que enfrentar era a Sehón, como se dice en los versículos 26 hasta el 37. Pero yo quiero decir unas cosas en cuanto a los versos 24 y 25. Hermanos, la misma iglesia puede destruir a jóvenes talentos cuando no somos sabios para aconsejar. ¿Qué necesita un joven que se está incursionando en la música, o es uno que recita, que declama, o un joven predicador, o un joven maestro, o un joven que canta? ¿Saben qué necesita? Palabras de ánimo. Decir: mira, joven, yo estoy orando por ti, te animo a seguir adelante. Continúa mejorando. Pon tu mirada en el Señor. Eso es bueno. Pero si el hermano poco sabio le dice: oye, mi hijo, ven acá, tú cantas como un arcángel. Oye, en mi vida en esta iglesia, yo nunca he visto una chica como tú que tenga tu voz. Ya lo fregó. ¿Y qué hace ese jovencito o ese niño? Se llena de orgullo, porque se le miente y se le dicen palabras exageradas. ¿Qué hay que hacer con una persona? Animarla. Animar, no animal. Animar. ¿Animar a qué? Por ejemplo, decirle: lo hiciste bien y yo voy a orar por ti para que te mantenga humilde. Yo voy a orar por ti para que sigas mejorando. Funciona entre nosotros una extensión del seminario. Muchos están aprendiendo a predicar y los oirán predicar por todos lados. ¿Qué necesitan esos jóvenes predicadores y nuevos predicadores? ¿Qué necesitan? Palabras de ánimo. Palabras de ánimo. No cepillo, no. Palabras de ánimo. No palabras halagüeñas. No, sino animarlo, decirle: hermano, mantente fiel. Veo que estás haciendo un buen trabajo. Pero hay creyentes que dañan a los jóvenes maestros y le dicen: maestro, la verdad, usted es el mejor maestro de los grupos discipulados de la Alianza. De los 400 maestros, no, pues usted es... Le quiero decir que enseña usted como Jesucristo. ¿Cómo le va a decir esas cosas a un joven maestro? Porque el niño va y le dice al papá: oye, mi maestro enseña muy bien, es extraordinario, es el mejor maestro de la Alianza. Y así se dañan a buenos creyentes por la falta de sabiduría, porque esta lengua está en un lugar resbaloso y dice cosas que no debe de decir. Que a mí me digan que yo soy el mejor predicador, no le creo nunca. O eso ya me dijo el diablo. No, eso no. Hermanos, yo conozco mis virtudes y conozco también mis limitaciones. Así que esas palabras no las acepto, no las he aceptado.
Sí, soy un hombre que me esfuerzo y procuro cada día mejorar poniendo mi mirada en Jesús. Y los predicadores y pastores y los diáconos, los maestros, los músicos, los que cantan, los que dirigen, los que administran, todos necesitamos palabras de ánimo. Miren cómo Jesús anima. No le dice al pueblo de Israel: oye, este pueblo es tan lindos, ustedes son angelitos caídos del cielo, angelitos. Hicieron sufrir tanto a Dios, hicieron sufrir tanto a Moisés y a Aarón. Era un pueblo terrible, como nosotros hoy, que somos parte de la iglesia, no somos diferentes. ¿Qué les dijo? Miren, anímense. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama